Hola, 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 ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, denos like, así nos ayuda para seguir adelante. Y este ha sido un año muy especial, lleno de conmemoraciones puntuales, terminados en 0 o terminados en 5. Y no podía dejar pasar por lo que significó para la cultura de esta parte de Occidente y para la cultura en idioma español, la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975. Es decir, se acaban de cumplir los 50 años de su fallecimiento. Y usted seguramente sabe por qué lo estoy mencionando. Porque una cosa fue el arte en general en España antes de la muerte de Franco, desde 1936, cuando él desató la Guerra Civil Española, o gracias a sus esfuerzos se desató la Guerra Civil Española, hasta el año 1975 en que falleció. Las cosas habían ido de mal en peor, en todo sentido. España se hundió en una miseria espantosa. Recuerde que de Argentina mandamos granos allá, o nuestros padres y gobernantes mandaron granos, porque España se moría de hambre. Y se moría de hambre a pesar de los esfuerzos de los campesinos y de los pobladores, pero ya estaban los señoritos. Entonces era muy difícil hacer justicia en ese mundo tan comprometido por un lado con ciertas situaciones sociales y tan descomprometido por otro. Y así fue como la cultura española se fue hundiendo cada vez más y más. Un pueblo que la mayor parte de sus habitantes, y sobre todo en el interior de España, eran analfabetos. Pero no obstante, grandes nombres surgieron a pesar de la Guerra Civil Española y así murieron también en el intento. Por ejemplo, Federico García Lorca, por ejemplo, Machado, por ejemplo, Miguel Hernández. Todos fueron víctimas de una situación que los persiguió, los coartó y no los dejó manifestarse. Pero otros se exiliaron, se fueron, como Vicente Alexandre, como Rafael Alberti, fueron a parar o vinieron a Argentina, fueron a parar a otros países que los albergaron, como México, por ejemplo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Algunos de los literatos que habían simpatizado con la Falange trataron de escabullirse y después de que Franco murió, trataron de acomodarse de otra manera, con la democracia o una suerte de monarquía republicana como tienen ellos. Pero pagaron el precio de ser despreciados por sus congéneres, por ejemplo Azorín, por ejemplo Juan Ramón Jiménez, en que se desprestigiaron y pasaron a ser nada. Hubo grandes en la música que trabajaron en la época de Franco, que siguieron adelante, como Joaquín Rodrigo, por ejemplo. Otros se exiliaron, como Pablo Casals, como Manuel de Falla. Otros, claro, la música es diferente, pero de cualquier manera el que conoce de música se da cuenta de las diferencias perfectamente. ¿Qué quiere decir el autor cuando interpreta o cuando compone determinadas piezas? Narciso Yepes y Pablo Casals fueron algunos de los que se vieron envueltos en esa transición que después desembocó en lo que sería
francamente la democracia a partir de 1975. Yo tengo acá algunos nombres que les voy a mencionar sobre los que en su momento adhirieron o trabajaron bajo el mando de la Falange y del caudillo de España. Narciso Yepes y Andrés Segovia, les digo, Joaquín Rodrigo, los directores de cine. A ver, muchos directores de cine ya se habían dado cuenta de que tenían que empezar a manifestarse, aunque fuera por, como, digamos, disimulando su postura política. Y hubo, por ejemplo, la muerte de un ciclista, que fue una película que adhirió prácticamente a lo que fue el neorrealismo italiano, pero pasó a ser el neorrealismo español, y muchas figuras famosas de la época hicieron un cine un tanto edulcorado, como las películas de Lola Flores o las películas de Sara Montiel. Uno de los primeros visos en que se empezó a reflejar lo que podía llegar a ser o lo que podían llegar a ser los directores que trataban de cambiar el rumbo de la situación fue aquella hermosa película de Ladislao Badja que se llamó Marcelino Pan y Vino. Pero tengo otros nombres aquí de lo que fueron algunos de los directores de la transición y de la democracia. Por ejemplo, Terence Moix, Vicente Morina Foix, a ver, ¿qué otros? Trueba, José Luis Cuerda, en fin, muchos no adhirieron a la situación que vivía España y zafaron antes de tiempo, es decir, no esperaron a que el caudillo falleciera, sino que se largaron a hacer cosas por su cuenta, siempre con una raíz metafórica, por cierto. En teatro, Barcelona o Cataluña llevó la delantera, claro, con grupos como el Joglars, por ejemplo, o la Fura del Baus, que acá vinieron tantas veces a Argentina, Els Comedians o el Tricicle, es decir, trataron de zafar de la situación que se estaba viviendo y pusieron su granito de arena. También el gran Fernán Gómez se apartó de la línea que seguían la mayor parte de los directores de teatro e hizo lo suyo. En la música, por supuesto que tenemos que, más allá de los nombres que yo les he dado, llegó una nueva canción de protesta cuya cabeza mayor fue el gran Joan Manuel Serrat. Y en literatura, por supuesto que en los últimos tiempos, después de que Eduardo Mendoza diera el puntapié inicial, que acaba de ser galardonado precisamente, hemos tenido grandes nombres como los de Almudena Grandes, Javier Marías, tantos que en este momento, Juan José Millás, a ver, ya le digo otro importante, Mario Vargas Llosa, que también en su momento coqueteó con la derecha, también había coqueteado con la izquierda, y bueno, se cimentó su popularidad allí en España. De los autores que en su momento hicieron un cine totalmente opuesto a Franco, estuvo, por ejemplo, el gran Carlos Saura, que empezó en la década del 50 a mostrar una realidad absolutamente diferente a la que se pretendía en ese momento. Es decir, así como España tuvo una guerra civil que enfrentó a falangistas y republicanos,
También en el arte se dio la circunstancia de que muchos autores se manifestaron en contra, se exiliaron y tuvieron que volver después de la muerte de Franco a España. Todos sabemos que surgió de allí un Pedro Almodóvar, por ejemplo, un José Luis Cuerda, un Fernando Trueba, un Víctor Erice, con películas maravillosas como El espíritu de la colmena o algunos trabajos que tuvieron que ver con mostrar la situación que se estaba viviendo en España de manera un tanto metafórica. La gran Pilar Miró, que fue directora del Instituto de Cine, que tuvo que huir porque había malversado fondos, también con El crimen de Cuenca en la década del fines del 70, comienzos del 80, mostró que el cine español podía dar otra cosa. Y en los últimos tiempos tenemos muy buen cine español, se han largado con todo, incluso, más allá del cine cómico, también hay un cine muy profundo que ha mostrado circunstancias tremendas de la vida durante durante la Guerra Civil Española. Se ha tocado mucho el tema de la Guerra Civil Española, se sigue tocando, es decir, son heridas que no cicatrizan fácilmente y los descendientes de aquellos que participaron durante aquel momento terrible siguen una y otra vez dando vueltas sobre el mismo tema, encontrándole otras opiniones, encontrándole otros porqués y tratando de descubrir qué pasó realmente. Hay una película maravillosa que se llamó La lengua de las mariposas, donde el director muestra sin ninguna clase de pudor cómo los vecinos o los habitantes de los pequeños pueblos marcaban a sus congéneres, y Fernando Fernán Gómez en esa película hizo un trabajo realmente maravilloso, más allá del Abuelo y de tantos otros filmes que había hecho, pero fue uno de los grandes del cine español. Muy personal él, muy apartado de todos los grupos que se habían formado en Madrid, por ejemplo, junto a Pedro Almodóvar, pero él lo supo hacer, lo hizo muy bien, estuvo casado con una argentina, con Analía Gadé, y bueno, todos recordamos esos filmes maravillosos que en algún momento el gran Fernando Fernán Gómez mostró al mundo. Hay otros directores como Juan Antonio Bardem, por ejemplo, de la familia Bardem, Marco Ferreri, Rafael Ascona, que fue uno de los grandes libretistas del cine español, y justamente Juan Antonio Bardem resumiría el cine de la posguerra en un manifiesto que se haría célebre por su dureza y que decía lo siguiente: el cine español actual es políticamente ineficaz. Estoy hablando ya de después de la muerte de Franco. Socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Bueno, Buñuel volvió a España después de su exilio, que lo llevó a varios países, hizo Tristana y Viridiana, y bueno, digamos que las huestes de Franco no lo persiguieron, quizá porque tenía un gran nombre a nivel mundial, y porque ya Franco en ese momento, cuando él volvió a España, cuando Buñuel volvió a España, ya estaba muy anciano y un poco perdido, entonces la gente que lo rodeaba directamente no reaccionó. Pero fue uno de los que sufrieron el exilio, uno de los grandes directores del mundo que sufrieron el exilio.
Entre los filmes que se proyectaron como importantes dentro de la democracia, estuvo José Luis García con su famosa película Asignatura Pendiente, y después se le otorgó el primer Oscar español a su película Volver a empezar. Y bueno, todo eso significó que el cine español tuviera un predicamento, que lo tiene en este momento. Hay grandes directores, a veces hay una ópera prima y no pasa de allí. No es fácil hacer cine en ninguna parte del mundo, y más cuando, bueno, no sé si sigue existiendo el Instituto de Cine en España. Sí, hay instituto de cine. Hay instituto de cine, pero bueno, después de lo que pasó con Pilar Miró, que el mal versó fondos, aparentemente la cosa ha tomado otro rumbo y se investiga un poco más, se audita un poco más de dónde vienen y a dónde van esos fondos. En este momento hay un gran actor español junto con su esposa que han revolucionado el cine del mundo, que se llama Bardem, y ella se llama Penélope Cruz, y usted sabe que los dos, Javier Bardem y ella, han tomado el cine por asalto y lo ha mostrado al mundo. Hay muchas series españolas también. Después de la fallecimiento de Franco se hicieron series maravillosas como Fortunata y Jacinta, por ejemplo, y tantas más. En este momento también siguen las series españolas dando vueltas por Netflix, por ejemplo. Yo no me las pierdo, son muy buenas, son fantásticas, y los actores españoles son equivalentes o equiparables a los actores argentinos o a los actores británicos, ¿cómo no? Hay nombres fantásticos, nombres que hacen honor a la lengua española. Y más allá de haber en su primer momento, haber incursionado en clásicos como Tirso de Molina o Cervantes, por ejemplo, ahora el cine español se aflojó, toma hechos cotidianos de la vida de todos los días y bueno, tenemos trabajos realmente magníficos. En la música, bueno, se han dado grandes cantantes. Usted sabe que Montserrat Caballé y Alfredo Kraus y Plácido Domingo y José Carreras, todos tienen ascendencia española y bueno, han dado al mundo de la lírica momentos inolvidables. También están los otros, los cantautores, que como Serrat le han cantado al mundo las penas de su tierra. Y hay muchos literatos y bueno, el mundo entero puede asistir a un renacimiento del arte en España, que fue importante en su momento, siglos atrás, que después cayó en una desgracia con el analfabetismo que imperó. Y bueno, ahora ya está la cosa más equitativa, más equilibrada, y están trabajando muy bien y están esforzándose para superar muchos malos momentos. Pero que la guerra civil española marcó un antes y un después, y que la presencia del caudillo marcó un antes y un después en el arte español, sin ninguna duda. Señores, de esta manera quisimos recordar, no digo conmemorar ni homenajear, recordar qué pasó en España antes de la muerte del caudillo, después en la etapa de transición y ahora en plena o en franca democracia. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido hasta la semana que viene. Ya estamos terminando el año. La semana que viene haremos nuestro último programa. Y bueno, simplemente quiero agradecerles a todos ustedes que han estado acompañándome durante este año. Agradezco a Gustavo Seifer, agradezco los nombres que siempre menciono,
Marcelito, Juli, Marina, Ana Skaki, Rosa Pedernera desde Barcelona, en fin, tanta gente que nos sigue permanentemente y a la cual yo le tengo solamente que decir muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la compañía y la atención que le han prestado y le siguen prestando a este programa. Haremos un impasse durante el verano y después volveremos nuevamente con todo, con las pilas cargadas y con las ganas de seguir haciendo lo mejor para todos ustedes. Yo con todo gusto, por supuesto. Chau, hasta la semana que viene, si Dios quiere.